Y pasamos al análisis, ahora que ya tenemos Wall Street abierto, y para ello contamos con Miguel Ángel Rodríguez, analista jefe de CAPEX. Miguel Ángel, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Además, en un día como hoy, hoy es 15 de septiembre y tenemos que echar un poquito de memoria porque un día como hoy, hace 20 años, todo un coloso bancario como era Lehman Brothers se declaraba en bancarrota. Era un lunes 15 de septiembre y precisamente un día muy oscuro para Wall Street que muy pocos inversores querrán recordar seguramente. En medio del pesimismo que vemos instalado en el ánimo inversor en estos momentos, Miguel Ángel, ¿crees que podríamos volver a una situación similar a la que vivimos hace 20 años? No, en absoluto. Es una situación absolutamente diferente de la crisis, de la gran crisis, de la gran depresión del 2008. Aquello fue una crisis de crédito, una crisis financiera que vino originada, ¿no? por bueno, algunas prácticas en el sector financiero de exceso de apalancamiento, exceso de, bueno, las famosas subprime, ¿no? Las primas, las hipotecas subprime, en exceso de riesgo en los mercados, no había sido muy controlado y vimos cómo eso se extendió al resto del mundo creando una falta de liquidez y con quiebras tan importantes, tan simbólicas, ¿no? Tan significativas como la de Lehman Brothers. Ahora mismo no estamos en esa situación, ahora mismo venimos de, primero, una crisis pandémica con un shock en la economía primero de estancamiento de la economía en general, caída de la actividad por completo, luego una actuación por parte de los bancos centrales inyectando liquidez de una manera masiva, que quizás sea uno de los problemas que tenemos ahora en el mercado, bajada de tipo de interés, y luego viene la inflación. Tenemos también ahí el tema de la guerra de Ucrania, que nos afecta aquí en Europa especialmente, pero bueno, lo que estamos viendo ahora mismo son las últimas coletazos, ¿no?, de toda esa disfunción que se creó durante el año 2020 con una recesión técnica en Estados Unidos. Una recesión técnica no es una crisis, ni mucho menos como la que vimos en el año 2008. Y ahora, bueno, el dilema está en si los bancos centrales se van a empecinar, ¿no?, en seguir subiendo los tipos de interés de una manera ya, pues quizás un poco exagerada, que pueda llevar a una recesión. Pero repito, no es lo mismo un periodo cíclico de caída del PIB mundial que una crisis como aquellas que amenazaba pues prácticamente con desmantelar toda la estructura económica del mundo. Muy diferente lo que tenemos ahora de lo que teníamos antes. Importante esto que señalabas, a ver si los bancos centrales van a seguir empecinándose, ¿no?, en subir los tipos de interés como lo están haciendo ahora. Sí. Me quedo sobre todo con esa palabra en concreto, empecinarse, porque además estamos viendo también que se está instalando la preocupación de que los bancos centrales puedan mostrarse todavía más agresivos, poniendo en vilo la salud económica de cada uno de los países, regiones, ¿no? Al final, cuando hablamos del Banco Central Europeo, hablamos de todo un continente. Pero en el caso de la Reserva Federal, que estamos ya con esa cuenta atrás de la próxima reunión, el miércoles conoceremos la decisión de tipos, podremos escuchar a Jerome Powell. Ojo, porque la posibilidad de 100 puntos básicos, que parecía que estaba ahí como una opción con menor probabilidad, está empezando a coger fuerza. ¿Cómo lo ves de cara a la semana que viene? Bueno, efectivamente, esto viene a raíz de la publicación del IPC, ¿no?, del IPC americano, el último, que yo lo considero no malo, sino menos bueno de lo que se esperaba. Es muy diferente, teníamos que la inflación general cayó 4 décimas, ¿no?, 4 puntos. Sin embargo, la subyacente, que es más estructural, que se excluye alimentos frescos y energía, pues sí que subió un poco. Eso hace pensar que, bueno, que la economía es un poco más, se resiste más a caer y esto, pero de ahí a pensar que por esta razón los bancos centrales tienen que acelerar la subida de tipo de interés. Hoy estamos hablando ya, algún inversor importante acaba de publicar que los tipos de interés se van a ir muy por encima en Estados Unidos, ¿no?, del 4% al 5%, y que va a causar una recesión económica. Bueno, eso todavía está por ver, Banco Central, incluso el miércoles que viene se reúnen, 75 puntos básicos está ahí, descontado en los mercados, tanto los mercados de futuros como las rentabilidades de los bonos. 100 puntos básicos es posible que lo haga, pero también podrían decir que es una carga, un front loading en inglés, que es una cargar desde el principio para adelantar, ¿no?, las subidas de tipos. Y ya veremos si luego dijera que todas las subidas o las potenciales subidas van a depender de datos, que es lo que venía diciendo
anteriormente, pues posiblemente sí que veamos la inflación caer. Hoy hemos tenido datos, por ejemplo, de ventas minoristas y algún indicador del índice de la Reserva Federal de Filadelfia que está ya mostrando una economía desacelerándose de una manera importante. Eso al fin y a la postre lo que va a conseguir es que la inflación se vaya disminuyendo, las materias primas cayendo, el petróleo también en niveles ya, la gasolina en Estados Unidos en niveles anteriores a la invasión de Ucrania. Por lo tanto, hay otros inversores, BlackRock, por ejemplo, la gestora que está llamando un poco la atención al Banco Central, que si bien no actuó de manera no se adelantó, ¿no?, a la inflación, hablaba siempre de transitoria, ahora puede ser que se esté excediendo. De un 3,75 a un 4% de tipos de interés en Estados Unidos posiblemente lo vamos a ver, pero por encima de eso puede ser peligroso para la economía y muy posiblemente de aquí a final de año se puedan retractar. Miguel Ángel, mientras tanto, si vigilamos al mercado de renta fija, estamos viendo el bono americano a 10 años que ya va escalando y se va aproximando al 3,5%. ¿Qué escenario estás viendo en la renta fija estadounidense? Bueno, es normal que en un escenario de subida de tipos veamos las subidas de tipos de interés en la parte corta de la curva, también en los años. Sabéis que el mercado mira mucho la estructura de la curva, ¿no? La curva está invertida, los tipos de interés del 2 años están más altos que los del 10 años. Esto quiere decir que el mercado o bien está anticipando una actuación desmedida de la Reserva Federal que va a provocar una recesión o bien que no van a tener que subir tipos tanto como lo están diciendo, una u otra, una de las dos cosas. Estamos ahora en máximos, pero hay que tener en cuenta que a mediados de junio llegamos a este nivel, incluso un poco más alto, llegamos al 3,49, casi 3,50, ahora estamos en 3,43 en el 10 años. Es un comportamiento normal. Posiblemente lo veamos algo más alto, los tipos de interés, la rentabilidad del bono, refiriéndome al 10 años en concreto, pero en precios, que es todo lo contrario, quizás estemos ya cerca de un soporte y hay quienes ya están pues viendo la oportunidad de la renta fija, de los bonos del Tesoro americano como una posibilidad de inversión compra, ¿no? Por lo tanto, tipos de interés no demasiado por encima de los niveles de rentabilidad que tiene en la parte larga de la curva. Mientras hablamos, estamos viendo cómo Wall Street ya se ha dado la vuelta. Iniciábamos con ciertos descensos, ahora estamos en positivo y estamos viendo también cómo se están animando algunos índices de la renta variable europea. Hoy, además, si miramos al IBEX 35, llamaba sobre todo la atención la subida que están haciendo algunas energéticas y también, sobre todo, el sectorial bancario, a tenor de esa posible corrección del impuesto sobre la banca y energéticas de Pedro Sánchez. ¿Cómo estás viendo el comportamiento en ambos sectores? Porque estamos viendo unos bandazos al alza y a la baja en función del ruido cortoplacista que probablemente a más de un inversor le tiene en vilo. Bueno, el sector de la energía sí que se puede ver más perjudicado ahora mismo con la caída de precios y con todas las medidas que se están tomando, incluidos los impuestos, ¿no?, del gobierno. En el sector bancario estamos viendo un comportamiento mucho mejor, el sector financiero en España, en Europa en general. Y entre otras razones, a pesar del impuesto que efectivamente pues, es muy protestado y muy en contra del sector financiero y podía perjudicarlo, pero hay que tener en cuenta que el Banco Central Europeo, primero, las subidas de tipo de interés, que aquí sí, en Europa sí que se van a mantener y no van a tener más remedio que seguir subiendo hasta niveles más altos porque se quedaron muy atrasados, independientemente de que la economía vaya mal. Pero lo que sí que es importante es que el Banco Central Europeo, en su última decisión, a pesar de subir los tipos de interés como lo subieron, los niveles más altos, la subida más alta, ¿no?, que nunca haya tenido el Banco Central Europeo, siguieron manteniendo un instrumento de política monetaria que son los TLTROs, los litros. Eso es liquidez en el mercado que se canaliza a través del sistema financiero, proveyendo de liquidez a un muy bajo coste y con un margen bastante importante. Esto va a beneficiar al sector financiero y estamos viendo pues en los principales bancos en España, por ejemplo, los dos primeros están ahora mismo dándose la vuelta y con proyección de subidas bastante importantes. Miguel Ángel Rodríguez, analista jefe de CAPEX, muchísimas gracias por habernos acompañado en este análisis. Muchas gracias, un saludo.